Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto enorme de estar de nuevo en otro programa, otro miércoles, ya un clásico, 31 programas acá. Bueno, para los que están viendo desde Instagram, empezamos hace ya unos meses, 7 meses además, está cumpliendo este canal en YouTube, así que, bueno, realmente un montón, prácticamente todo un año que ya se está cerrando un ciclo, ¿no? Donde, bueno, ahí está Mateo, gracias, que me pone el tema, que ahí, bueno, en Instagram también está apareciendo, que vamos a ir desarrollando hoy. Bueno, mientras los voy saludando, a los que van llegando, a los que se van sumando, los que ya nos conocen y saben cómo es el estilo. Hola, Clau. ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo es lo que trabajamos? Bueno, ahí decía un poco Claudio esto de la psicología y la espiritualidad, que es un terreno creo delicado de tratarlo bien, con profundidad, con altura, sin banalizarlo, sin perderse un poco en esas fronteras. Y hola Carolina, te veo desde el día 1. Bueno, qué grande. No sé si me acuerdo de un comentario tuyo, puede ser, pero creo que no mucho. Bueno, una alegría. Como decía, ¿no? Está avanzando un poco este ciclo y, bueno, lo bueno de eso es que uno puede como ir transmitiendo ya una idea, ¿no? Más allá de los temas, es una mirada al mundo, una mirada de las situaciones, que, bueno, a mucha gente le puede resonar, a otros les puede servir algunas veces cuando tocamos algún tema en específico, pero, bueno, creo que lo más importante o lo que más me interesa a mí también es transmitir alguna forma de poder pensar, de poder cuestionar las cosas. Hoy nos vamos a meter un poco en uno de esos temas que son polémicos a veces, son para cuestionar cosas establecidas también. Y eso, bueno, es parte de la salud y el crecimiento porque uno tiene que poder cuestionar la cultura, el mundo, que es parte de lo que nos enferma, ¿no? En parte de ese contexto que trae sus cosas y que hace que haya tanta infelicidad, tanta enfermedad, tanta violencia, tantas cosas que los humanos no logramos solucionar en toda nuestra historia y siguen estando totalmente vigentes y presentes los mismos problemas. Entonces, bueno, tenemos que poder cuestionar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, uno de esos temas. Hola Jenny, que dice, bueno, por primera vez me conecto. Bueno, una alegría. Bueno, los saludo a todos. Vayan ahí dejándome, contándome quién está. Si están los de siempre, si están por primera vez. Me interesa muchísimo eso. Como digo, saber quién está, qué les interesa de los temas, de lo que vamos hablando, qué les resuena. Muchas veces muchos me escriben, me lo ponen en los comentarios y bueno, obviamente es una alegría porque tiene que haber una conexión, ¿no? Entre lo que uno quiere transmitir y lo que llega, ¿no? En lo que otra persona está buscando. Y creo, hola Sol, está mi mujer, saludando a toda esta comunidad tan linda, sí, porque es así, ¿no? Ayer justo estuve en el programa de Fernanda, estuve entre comillas, entré a saludar y bueno, empezamos a charlar un poco ahí en los comentarios. La verdad que es muy linda la onda que hay en los distintos programas. Es interesante cómo hay diferentes visiones, diferentes abordajes de los temas, ¿no? Todas son enriquecedoras. Y bueno, para ir entrando un poquito en tema, bueno, ahí les está apareciendo. Bueno, ahí está reducido, conversaciones con Jesús, porque claro, es poco largo el tema, yo soy de poner títulos largos del programa y de los temas del programa. Pensar un poco en esta figura del sabio, ¿no? La vez pasada hablábamos de la figura del héroe y de lo que es el viaje del héroe, que son figuras, historias mitológicas, ¿no? Esto quiere decir que están siempre, por ejemplo, esto lo investigó mucho Carl Jung,
están siempre, aparecen en las distintas culturas, en las distintas historias, y nos movilizan. Esas figuras, esos personajes, nos movilizan algo. La vez pasada hablábamos del héroe y de cómo esta idea de alguien que sale de su normalidad, que una situación lo mueve, lo saca de eso y lo lleva a recorrer un camino donde empieza a descubrirse a sí mismo, empieza a descubrir otro mundo que existe por fuera de esa normalidad, por fuera de los dogmas también, que es un poco esto que vamos a tocar hoy, y descubre lo extraordinario en sus cualidades, como hablábamos la vez pasada. El héroe descubre ese coraje que tenía, empieza la historia por ahí alguien temeroso, conservador, y la historia lo lleva a descubrir que tenía un gran coraje para enfrentar las situaciones, y el mundo se transforma con eso. Entonces, a ver, esperen que me dice Sol que en Instagram no se ve el directo. A mí me sale que estoy en vivo. No veo. Bueno, avísenme los demás en Instagram si lo ven. A ver si está fallando algo, tendremos que reconectar. Buenas tardes, Patricia. Bueno, primera vez, Mariana, bienvenida. No, me dice Sol, ¿tendrás la cámara trasera? No, yo me estoy viendo. Ah, se ve bien ahora, perfecto. Bueno, gracias. Cecilia, hola, hace poco que te sigo, muy buen programa. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Flavia. Saludos de mi mamá. Bueno, un gran saludo a la mamá, están viendo juntas. Qué espectacular eso. Gracias que me dicen ahí perfecto en Instagram. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿no? El héroe, esa figura mitológica que, ¿por qué nos mueve? Nos conmueve a alguien que va más allá de sí mismo, que va contra las limitaciones de su tiempo, de su momento, de su lugar. Siempre el héroe está haciendo eso. Me viene ahora, por ejemplo, la historia del Capitán América. No sé si vieron esta nueva versión, esta última película que ya tiene casi 10 años, creo. Pero también es alguien flaquito, que el cuerpo no le da, pero que tiene coraje. Entonces lo rechazan en el ejército y él quiere servir a su país, con una idea, obviamente, de su idea de justicia. Y bueno, hasta que logra ser el voluntario de un suero experimental que le va a dar esa fuerza para, digamos, que su coraje interior tenga un reflejo en su parte exterior, en la fuerza, en la resistencia de su cuerpo. Entonces, ¿eso qué representa? Representa cuando uno va más allá. Y en el programa pasado hablábamos de esto y hubo 2 personas que nos contaban, bueno, me diagnosticaron un cáncer, nada menos, y me daban pocos meses de vida, o sea, 2 casos en el mismo programa, imagínense cuántos habrá. Y de repente descubrí la meditación, descubrí, diferentes formas de terapia que hay y vencí ese diagnóstico, ¿no? Trascendí ese diagnóstico que me daban poco tiempo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, eso es como eso se manifiesta en nuestras vidas, como cuando vamos más allá mentalmente, en la actitud, en el interés por descubrir, por aprender, aparece lo extraordinario. Lo extraordinario puede ser, por ejemplo, una salud que para la ciencia que rige las percepciones del mundo es imposible, pero uno descubre que no es imposible y obviamente eso te queda porque nunca más vas a ver un problema de salud de la misma manera que lo veías antes, ni tuyo ni de los demás. Entonces, bueno, el héroe trasciende. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros podemos identificarnos muchas veces, si bien es difícil y si bien el héroe llega a los puntos siempre de ir más allá de su ego, de sacrificarse, de que no sea ya un interés personal, sino que sea un interés por el otro, en algún momento podemos vivir esa misma historia, ¿no? Entonces eso nos toca, porque estamos ahí. Podemos elegir o podemos elegir retroceder ante algo que nos pasa, cerrarnos más, quedarnos sufriendo, cosa que muchas veces pasa ante un problema, un desafío, un cambio que nos trae la vida. Bueno, ese recorrido, bueno, también por primera vez desde New Jersey, dice Jenny. Bueno, qué lindo cuando desde distintas partes del mundo
podemos llegar. Me imagino que también por estas cuestiones culturales será lindo también ver gente que comparta cuando estás viviendo en otro lado, ¿no? En otra cultura. Bueno, primera vez Vanessa, buenas noches. Bueno, los invito a todos a quedarse, a hacer preguntas relacionadas con el tema y bueno, si tienen alguna pregunta que por ahí se sale un poco, trataremos igual de responderlo. Dice María, los sigo a mis maestros, voy con sus enseñanzas por este nuevo camino. Bueno, no sé si te referís a la gente del canal. Bueno, eso yo lo estoy escuchando mucho. Y de cómo, bueno, a veces es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado, ¿no? Pero escuchar a algo que te inspira, y eso un poco tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, algo que te inspira, algo que te hace ver las cosas diferente, muy diferente por ahí de lo que la ve la gente alrededor tuyo, ¿no? Porque estos caminos, el camino del héroe, y hoy vamos a hablar del sabio, obviamente están siempre desde otro nivel de conciencia del que tenemos alrededor muchas veces. Entonces hay gente que nos puede inspirar a nosotros, transmitir eso, y hay gente que nos va a llevar siempre a, y bueno, si tenés esto, y bueno, te dieron 6 meses de vida, y bueno, ¿qué va a ser? Mala suerte, ¿no? Y quedarse con eso. Tenemos mucho de eso alrededor. Entonces mucha gente me cuenta, y no con mi programa, o sea, algunos sí, pero me cuentan con otros, ¿no? Escuchando a Claudio, escuchando distintas cosas, aprendiendo de meditación, cómo eso empieza a generar un cambio mucho más general en su vida. Hola Luis Bru también. Entonces, bueno, el camino, cuando el héroe muchas veces llega a, en su etapa final, a transformarse en el sabio, ¿no? Estos son como etapas arquetípicas. El sabio, por ejemplo, este camino del héroe está también en la historia de Jesús, que es de quien vamos a hablar hoy, está en la historia de Buda. Entonces tienen algo en común de salir de su propia situación, de su propia ignorancia, entrenarse, prepararse, enfrentar pruebas y finalmente llegar a esa sabiduría que, ¿qué pasa? El sabio siempre quiere dar ese conocimiento, quiere transmitirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algo de que sale de sí mismo, ya sus objetivos ya están ligados a lo que pueden transmitir a otros también. Entonces, bueno, si bien para nosotros es difícil, no accedemos quizás a ese nivel de conciencia del sabio, porque es algo elevado, es algo que, bueno, en general nuestro nivel de conciencia está mucho más pegado al ego y a las preocupaciones del ego, a las preocupaciones mundanas y a lo que, a lo que queremos lograr obsesivamente y a los miedos y a la ansiedad que en diferentes niveles están siempre. Esos niveles de conciencia existen y es importante saber que existen, porque cuando uno accede a esos niveles de conciencia superiores, empieza a ver en cada uno de esos niveles las cosas diferentes. Entonces ya no te preocupa lo mismo, ya no querés lo mismo de la vida, ya no la ves de la misma forma, te interesan diferentes cosas, te importan diferentes cosas. Como hablamos en el programa que hablamos de los niveles de conciencia, por ejemplo, antes de, más abajo del nivel del sabio, está el nivel existencial, donde en el nivel existencial uno ya empieza a pensar, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? A afrontar, a pensar en la muerte no como miedo únicamente, sino como algo, bueno, nos va a pasar, entonces, ¿qué hacemos con este tiempo que tenemos? Bueno, cambian, es diferente a los interesantes, donde pues, muchas veces la misma persona estaba en un momento obsesionada con el trabajo, con ganar plata, con tener seguridad, y algo le pasa donde empieza un camino de pasar de nivel de conciencia, y por ejemplo en este nivel existencial decir, sí, bueno, yo si hago algo lo quiero hacer porque me dé un sentido. Puede darme de plata o no, depende, pero ya ese no es el objetivo final, no es el fin. Entonces empiezan a aparecer otros valores. Entonces, el sabio, bueno, va a ser un nivel de conciencia donde va a ver las cosas de una forma diferente de la que la vemos nosotros en general, diferente de lo que la sentimos, pero cuando nos conectamos con eso, algo nuestro resuena con esa parte, ¿no? Es decir, bueno,
cómo podría ser. Y una parte nuestra, porque también eso lo hablamos en varios programas, tenemos este yo superior. En todas las culturas hay una figura, una idea de una parte nuestra que está en este nivel de conciencia y que con la que tenemos una relación, una comunicación de esa parte con nuestro ego, con nuestra parte más instintiva, más impulsiva. Entonces, nos guía muchas veces, nos está dando información, a veces aparece, pero obviamente es difícil instalarla y estar conectados con eso todo el tiempo. Bueno, entonces, a veces conectar con esta sabiduría, con estas personas que desde ese nivel empiezan a transmitirnos cómo ven la vida, cómo resuelven las situaciones, bueno, nos sirve muchas veces para inspirarnos, para cuestionar a veces cómo hacemos las cosas, para darnos ideas, para sentir, conectar en algún momento por lo menos con esa forma de ver las cosas. Bueno, y de ahí viene un poco la idea de las enseñanzas de Jesús. Como también cuento muchas veces, en general las enseñanzas profundas tienen distintos niveles. Tienen un nivel de superficial, donde es una historia, un cuento, donde te dan reglas, te dicen, bueno, tenés que vivir de esta manera. Y entonces mucha gente lo toma así, lo toma literal y dice, bueno, me dicen que para ir al cielo tengo que hacer esto y no hacer esto otro, bueno, hago eso, ¿no? Desde una perspectiva más profunda, la idea es entender qué sabiduría da eso para la vida, ¿no? Para realmente poder usar eso y vivir mejor. ¿Qué está queriéndonos decir ahí más allá de darnos reglas? Entonces, bueno, empieza toda una cuestión de interpretar esos mensajes, porque muchas veces tienen cuestiones ocultas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, Jesús en este caso, es una figura omnipresente en nuestra cultura occidental, y entonces hay mucho, ¿no? Hay mucho de su imagen, hay mucho de las frases, hay mucho de tener su, digamos, de seguirlo y demás, pero eso no quiere decir que se entienda y se comprenda esta sabiduría que hay atrás de lo que está diciendo, ¿no? Y cuando uno lee, incluso, digamos, a mí me pasa no solo con leyendo el Nuevo Testamento en este caso, sino leyendo también libros de otras tradiciones, como el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita, donde uno, si lo lee, tiene muchas cosas que son difíciles de entender o que parecen esto, ¿no? Parecen como reglas únicamente. ¿Y para qué nos sirven las reglas, no? ¿Para qué nos sirve en la vida una regla que tenga esto? No lo hagas, pero no entendés por qué. Y no te da las coordenadas para eso incorporarlo y que te haga algo en tu vida. ¿Para qué sirve entonces? Yo, desde mi perspectiva, que tomo un poco esto de que hay una sabiduría ahí atrás, que es común en las distintas enseñanzas, no solo las que vienen de las tradiciones espirituales, sino también en la psicología, la psicología profunda. Entonces, bueno, ahí es entender cuál es este mensaje que está atrás de todo eso, ¿no? Entender que podemos ver, que podemos entender atrás de todo eso que nos están transmitiendo estas enseñanzas. A ver, dice Carlos, me llamó a que vea los que no puede ver, gracias. Bueno, Carlos, que ojalá que te guste. Y bueno, comentame también lo que vos te parezca, lo que vos quieras, si te interesa el tema, por qué te interesa. Porque bueno, es un tema que es un poco, como digo, ¿no? Interpretar esto, bueno, vamos a entrar un poquito en el tema. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno lee, habla mucho en estas enseñanzas, habla del reino de los cielos, ¿no? Hay frases, por ejemplo, que dice, bienaventurados, voy a leer mucho porque obviamente no me las acuerdo de memoria todas estas frases, que son muchísimas. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aparece constantemente esta idea del reino de los cielos, y si uno dice, bueno, esto de, obviamente, lo que todos conocemos, ¿no? Tenés que hacer ciertas cosas en la vida para ir al cielo y no al infierno, o como algo de que, bueno, si pasas una
un examen de buena moralidad, vas a un lado o vas a otro. Bueno, las tradiciones en general van mucho más allá de esto y tienen una idea más profunda. Ahora, si uno, esto no lo invento yo, sino que lo dicen distintos autores, por ejemplo, el Cartole habla de esto, si entendemos que el reino de los cielos es un estado mental, es un estado espiritual, por ejemplo, el estado de iluminación, entonces ahí esto empieza a cobrar otro sentido. Porque si uno dice, bueno, te persiguen porque sos justo, te persiguen. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo cuando uno quiere ser justo, quiere ser ético, quiere ser coherente con algo que siente, con algo que piensa? Bueno, muchas veces te vas a encontrar con que a los demás no les va a gustar eso y con que eso te va a traer problemas con el mundo. Y por eso estas figuras, por ejemplo, si uno está participando de cualquier actividad, en una empresa, política, en la profesión que haces, te vas a encontrar con situaciones de corrupción, por ejemplo, porque ese es el estado mental en el que vive mucha gente. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Enfrentás eso, sostenés lo que vos sentís o no? ¿Decís lo que pensás o no? Si lo decís, si lo haces, bueno, muchas veces va a aparecer la persecución, va a aparecer el tener problemas por esto. Y bueno, ¿qué está diciendo ahí? Si uno renuncia a eso, si uno se pliega a ese contexto que, de nuevo, no corrupción por decir, bueno, porque te interesa, sacás beneficio de esto, entonces sos bueno, sos malo. No, sino porque el que está, por ejemplo, haciendo un cargo político, supongamos, ¿no? Pensando en a ver qué me llevo de esto, qué saco, obviamente nunca va a poder tener una evolución de conciencia desde ese lugar porque no está ahí viendo cómo puede crecer en ese lugar, cómo puede ayudar a otros, está ahí pensando en su propio beneficio. Entonces todo esto se conecta. Entonces, bueno, si lo vemos de esa manera, empezamos a ver que ¿no? Puede ser que esté hablando de un lugar mental y espiritual en que cuando uno está en eso, bueno, a los demás no les va a gustar lo que haces, pero si vos estás firme en eso, entonces vas a seguir. Van a ver estas figuras, si uno lee un poco, lee las historias que toman a Jesús, es alguien que hace lo que tiene que hacer y no retrocede y se enfrenta constantemente a la crítica, a las leyes de su época. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que por más que haya este discurso, por ahí después vemos algunas de las frases que hablan de dar la otra mejilla, por ejemplo, eso no significa aceptar cualquier cosa, ¿no? Y dejarse hacer, sino que al contrario, tiene un sentido esa enseñanza, pero lo que vos tenés que hacer, lo que te dicta tu conciencia, tu energía, lo haces. Entonces no retrocedes ante eso. Bueno, en ese sol, bueno, que hay una lista de reproducción, exacto. De los que quieren ver, están todos los programas, están en mi canal, Psicología Otra Dimensión, que bueno, hoy me metí en tema y no conté de las redes. En mi canal de YouTube, Psicología Otra Dimensión, voy subiendo los programas anteriores. Y también tengo una lista de reproducción que dice directos del portal, donde están todos los programas. Bueno, después tiene ahí mi mail, msmartinpsicología@gmail.com, para consultas, para escribirme con preguntas o quien se quiera atender conmigo. Si bien, bueno, no estamos con mucho lugar ahora, siempre se abre algo. Y en Instagram, @matias.s.martin. Dice Lidia, excelente explicación, gracias por traducir estas leyes al lenguaje actual. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea. A ver, Victoria dice en el libro El Curso de Milagros, Jesús dice que muchas enseñanzas no se le entendieron. Cuando, por ejemplo, dice dar la otra mejilla, significaría que ninguna forma de ataque existe para el espíritu. Bueno, sí, exactamente. Bueno, ya que hablamos de esa, vamos a hablar ahora porque es exacto. A ver, todas estas enseñanzas también, como pasa eso, tienen muchas interpretaciones posibles, porque como se dan en símbolos, en parábolas, tienen un lenguaje ambiguo, además de que obviamente hay temas de traducción y cosas que se pueden haber perdido en eso. Bueno, hay una enseñanza profunda. La de autores, por ejemplo, si les interesa indagar más en esto, como José Luis Parise, que tiene un estudio profundo de todo esto,
de cuál es la sabiduría que hay detrás de estas cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando uno dice, y si pensamos en esto de dar la otra mejilla, bueno, uno dice, y bueno, ¿qué está proponiendo, no? Bueno, si alguien viene y te pega, que te dejes pegar. Bueno, yo creo que no. Fíjense qué pasa cuando alguien es violento contra uno, es agresivo, qué pasa si uno devuelve esa agresividad en el mismo nivel, ¿no? Si nos ponemos a pelear. En general eso escala y nosotros también en esa disputa terminamos afectados por esa situación, porque nos enojamos, porque nos angustiamos. Cuando uno dice, porque no es la única enseñanza que habla de esto, dar la otra mejilla, hay algo oculto ahí para entender que tiene que ver qué pasa cuando, por ejemplo, alguien te burla y nosotros, una de las técnicas, cuando alguien te burla de vos, es uno tomar eso e ir más allá con eso mismo, ¿no? Te dicen, eh, qué tontería que dijiste. Sí, sí, la verdad que estoy entrenándome porque tengo un concurso de estupideces que tengo que hacer a fin de mes. Entonces, bueno, estoy tratando de mejorar en decir cosas cada vez más tontas. Bueno, una estrategia así, por ejemplo, lo que está diciendo es, si yo, en vez de ofenderme y enojarme con lo que vos me estás diciendo, porque me toca, porque vos me decís, qué tontería, y yo con mi ego frágil me siento tocado por esto, entonces, obviamente, eso me afecta y el otro logró su objetivo, que es ponerte mal, desequilibrarte, y seguramente si se está ahí disputando algún tema, sacarte de foco. En cambio, cuando uno es consciente de sus propios defectos, no te pueden tocar de esa manera, porque uno ya sabe, bueno, lo que la vida me dio, lo que no me dio, esto lo tengo, esto no, esto otro, bueno, me encantaría que fuera diferente, pero no es así, el otro no te puede tocar. Entonces te puede decir lo que sea que no te afecta. Y además, cuando uno no se pone en esa actitud de contraatacar y muchas veces también el otro se queda sin energía porque necesita el otro un rival que le devuelva los golpes para seguir peleando. Si no, como se dice también, una pelea necesita dos personas, entre uno no sirve. Entonces, en este nivel de conciencia, obviamente no estamos hablando de ni ignorar, ni dejando al otro hablando para frustrarlo, ni nada de eso, sino simplemente qué pasa si uno realmente no se enganchara con esa agresión que está viniendo del otro, porque no te toca, porque lo que el otro dice no te puede afectar, porque vos sos consciente, en todo caso, de lo que haces mal también, y en todo caso te orientas a corregir eso. Bueno, el otro no tiene poder para atacarte, para ofenderte. Esto pasa en las discusiones, lo vemos en las redes sociales, enseguida alguien sale y te dice, vos sos esto, vos sos lo otro, buscando sacarte de eje, ofenderte. Si uno está fuerte y desde este nivel de conciencia, por eso estamos hablando, es un nivel de conciencia donde alguien ya no está preocupado porque le digan, y vos sos falso, vos sos mentiroso, Entonces, todo lo que pueda pasar en ese momento no lo toca. Entonces, es una estrategia también, además de una enseñanza de compasión, de una enseñanza de templanza. Entonces, bueno, vamos a seguir con otros, por ejemplo, sigue hablando el reino de los cielos, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí y no los estorben, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y bueno, tiene otra frase también que dice, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Bueno, ¿qué está queriendo decir acá? ¿Por qué el niño? Porque cuando uno es niño tiene todas esas cualidades de espontaneidad, de que las cosas te entusiasmen, de que las cosas te sorprendan, de pureza, de alegría. Y con el tiempo lo vamos perdiendo cuando se instala ¿qué? Esa actitud ante la vida de tener que defendernos, de preocuparnos por la seguridad de que hay que conseguir, de competir con los demás, de pelearse por lograr lugares, todo eso que obviamente los chicos también lo tienen, pero en esa parte más pura de que también manifiestan su afecto
abiertamente. En cambio, el adulto y tiene miedo a ver si yo le digo a tal que lo quiero, a ver si no me lo dice, entonces voy a quedar como un desesperado. Bueno, todas esas cosas no existen. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola Fernanda también. Em, em, cuando, eso lo vamos perdiendo y eso es el ego instalado. Entonces, si entendemos de nuevo que el reino de los cielos es un estado mental, no podemos entrar ahí desde eso que se nos generó, ¿no? Desde ese ego preocupado, a la defensiva, obsesionado por conseguir cosas que le den estatus y lugar. El estado de fluir que se adquiere con la salud es volver un poco, en muy buena parte, a esa parte de cuando somos niños. ¿Por qué? Porque recuperar esa espontaneidad, recuperar la capacidad de divertirse, alguien evolucionado, alguien que no tiene vergüenza, alguien vital, va a recuperar muchas de esas cosas, se va a poner a reír, a bailar, a hacer actividades, hacerse el tonto muchas veces. ¿Por qué? Porque no está pensando en su imagen, sino que está dejando fluir esa energía. Entonces, de nuevo, esto que parece, o que, ¿por qué de los niños? Que sí, bueno, los niños son buenos. Cuando vemos un poco más allá, nos puede estar hablando de lo que hay que recuperar y reconectar para estar en ese estado mental. La seriedad es para ciertos momentos, pero la vida se traba constantemente si uno lo único que hace es estar serio y solemne todo el tiempo. Bueno, por ejemplo, y después dice, no dirán, mirad, aquí está, ni allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. De nuevo, si esto fuera algo externo, algo que hay que ir, que está fuera en la vida, estas frases no tendrían sentido. Y bueno, de nuevo acá está hablando, y para conectarnos con esto, los que hacen meditación, por ejemplo, o alguna visualización, o los que han tenido alguna experiencia así, como digo, esas experiencias pueden aparecer de distintas formas, experiencias místicas, trascendentes, un momento de mucha alegría, un momento de conexión con alguien, mediante lo sexual, en un viaje en la naturaleza, esos momentos que de repente nos sacan de nosotros mismos y sentimos que todo está bien, que no hay nada que nos pueda hacer mal, que hay un camino, que hay una guía por donde estamos yendo, que perdemos el miedo. Entonces, en ese estado, ¿dónde está? Está dentro, no hay nada que buscar afuera, no hay nada que uno pueda lograr afuera que te lo garantice eso. Y esto lo vemos constantemente en la vida, cuando vemos las personas que más tienen, que más lograron, éxito, dinero, estatus, importancia, seguidores hoy en día, y que eso con todos los beneficios que trae y demás. ¿Y para qué sirve si uno no tiene algo adentro que te dé esa paz, esa tranquilidad, esa alegría? No sirve de nada. Eso solamente sirve si eso es coherente con algo que uno quiere manifestar en el mundo, ¿no? Si uno está haciendo una misión en la vida y eso te conecta con, soy actor y me va bien, yo que quiero, soy empresario, amo esto y quiero construir esto, bueno, ahí se puede sentir, pero no por el logro en sí. Y esto, de nuevo, es una enseñanza que está en todas las enseñanzas espirituales. Por supuesto, de nuevo, esto nos lleva a la unión de todas estas enseñanzas que tantos problemas traen, que tanto conflicto y tanta muerte trajeron a través de la historia, por decir, es esta mi creencia, esta es la verdadera, y sin entender que hay algo ahí común, y que si el ser humano puede llegar a ese estado de sabiduría, entonces hay uno, no hay uno según en qué región naciste o en qué época histórica naciste. Esto no tiene sentido. Tiene que haber algo a lo que accede la persona y que después trae ese conocimiento, ya sea por este viaje interior o ya sea también por lo que pasa muchas veces conectando, canalizando de diferentes formas estos conocimientos. Bueno, dice gracias por la explicación, Victoria. Bueno, gracias, María Emilia.
Hola Karina de La Pampa, muy buena reflexión, dice. A ver, de Marcela dice, cuesta mucho cuando el ataque viene de tu padre. Esto en relación a lo de la otra mejilla que estábamos diciendo antes. Cuesta cuando la persona nos importa, ¿no? Cuesta cuando queremos y necesitamos de alguna forma que esa persona nos ame, nos quiera, nos acepte. Hay muchas enseñanzas también. A ver, esto es un poquito desprolijo, pero las voy buscando porque las fui viendo un poco en temas. Esto obviamente daría para un montón de programas porque es muchísimo lo que hay. Pero, por ejemplo, hay otra frase que dice, ama a tu enemigo, hazle el bien, entonces tu recompensa será grande. De nuevo, esto uno lo ve así y dice, bueno, ser bueno, y por eso tanta gente le genera rechazo esto, porque seamos buenos, y es lo único que se entiende de esto. Ahora, cuando nosotros pensamos, el enemigo está siendo un maestro en el sentido de que es alguien que te está trayendo algo que te puede dar una oportunidad de aprender. Y esos maestros los encarna cualquier persona en nuestra vida. Alguien que se nos cruza en la calle y con el que nos peleamos, un compañero de trabajo, una pareja, un familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando te ataca tu papá con el que vos deseas y necesitas tanto su aprobación, su cariño, su aceptación? Bueno, es difícil porque eso toca profundo en lo que uno es. Entonces, por ejemplo, en esos casos, uno lo que tiene que trabajar es, yo tengo que desarrollar esa autovaloración independientemente de lo que piense mi papá físico y real, porque esa persona, y esto también está a través de todas estas enseñanzas, esa persona está viviendo la misma vida cuando también esto que dice, bueno, quien esté libre de pecado tire la primer piedra. Todo esto, ¿de qué nos está hablando? De que todos estamos recorriendo este mismo camino, donde todos somos pecadores en el sentido de hacer cosas contra los demás, hacer cosas contra nosotros, hacer cosas contra la vida, contra la salud, que constantemente nos estamos provocando. Y bueno, si uno ve desde que sería pecar, ¿qué sería pecar? Que te aleja de ese estado de paz trascendente, de sabiduría. Bueno, todo lo que es apegos, todo lo que es me obsesiono con esto, soy adicto, necesito maltratar a otra persona. Entonces, si uno ve y se encuentra, bueno, mi papá, el que me tocó, tiene esta agresividad y no la trasciende, necesita buscar, esto se ve muchas veces, que el padre a su hijo necesita agredirlo porque vienen de una historia de relaciones de padre-hijo violentas, porque ese padre está frustrado con su vida, porque ese padre no quiere que su hijo lo supere, porque ese hijo le muestra cosas. De nuevo, a ver si, bueno, voy a tratar un poco ahí de ejercer la memoria porque si no es muy engorroso esto de estar leyendo, pero hay muchas frases que tienen que ver con esto de, bueno, ¿qué te trae el otro? ¿No? ¿Qué te trae lo que hace el otro? ¿No? El pecado, el mal del otro. Entonces, bueno, en estos casos, uno dice, bueno, yo quisiera que me ame, quisiera que me reconozca, pero él tiene otro patrón, necesito otra cosa. Entonces ahí yo tengo que entender, bueno, esto no es personal, no es a mí. Yo vine a ocupar este lugar y lo que yo tengo que trabajar es mi lugar y cómo yo me paro ante esas figuras que me agreden, que me maltratan o que... Entonces yo tengo que evolucionar eso. ¿Para qué? Para encontrarme con alguien que hace eso y tomarlo de otra manera. Y eso, de nuevo, sería el dar la otra mejilla, ¿no? El decir, bueno, esa persona viene y me dice, y a mí ya no me pasa lo mismo, porque ya no soy ese niño que escuchaba y las agresiones decían, no valgo nada. No, vos haces tu camino para aprender que sí valés más allá de esos ataques, por ejemplo. A ver, dice Clau, te pregunto, hace 3 meses tuve en mí empezar a despertar y estuve una semana entera en felicidad y paz. Y volví a la realidad, luego él y no sabía, uy, a ver, se me corren con los comentarios, y no sabía meditar.
El tema es cómo mantener ese gozo. Ahora medito, pero eso no me volvió a suceder. ¿Cómo logro que permanezca más tiempo la paz y gozo? Bueno, es una excelente, excelente pregunta. A ver, nosotros, por ejemplo, bueno, uno de los libros que te recomiendo es el de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, por ahí lo conoces, pero es un libro que habla mucho de esto, de cómo mantener ese estado en el ahora. Estas son experiencias que tenemos y a veces contactamos con eso, y lo importante de eso es saber que eso existe, saber que podemos vivir en ese estado. Después, claro, volvemos al mundo, se reinstala. Esto pasa también en las experiencias místicas, en las experiencias con plantas sagradas. Uno tiene un momento en que siente y dice, qué tontería lo que me preocupaba, qué tontería por ahí los objetivos que tenía, que no tienen ningún sentido. Surge las ganas de conectarse con los demás, el amor, algo mucho más profundo que antes no estaba. Y de repente, bueno, eso se va y vuelve a instalarse y vuelve a aparecer el ego, que como expliqué en muchos programas, tiene su sentido, porque es el que nos protege, el que dice, bueno, a ver, acá le puedo decir a este, estoy en una ola de amor y te amo profundamente, porque por ahí el otro no lo puede recibir eso. Entonces el ego te va a decir, cuidado, cuidado, porque hay que ver con quién se puede hablar esto y con quién no. Entonces, para eso está. Se instala de nuevo para protegernos, porque ese estado de amplitud también estamos vulnerables, entonces tenemos que estar muy fuertes. Entonces hay que buscar las técnicas que nos hagan sacar de la mentalidad. La meditación es una, escuchar, aprender de todas las personas que pasaron o que transmiten algo de estos estados, ir a los lugares o ir a esas situaciones donde uno se siente así. Uno tiene que pensar, bueno, a ver, ¿dónde yo me conecto más con esto? A mí, por ejemplo, me ha pasado en un bosque. Estoy en un bosque y siento esa energía, que en otros lugares no. Algo hay ahí que a mí me conecta con eso. Entonces me lo facilita, me lo hace mucho más fácil que cuando estoy en medio de la ciudad, los problemas, el ruido. Entonces uno tiene que buscar, entender que eso está, que va a haber, que es una búsqueda de ir trayendo más de eso, más de ese estado a nuestra realidad de nuestro día a día. Pero bueno, que sea un estado permanente es obviamente la gran búsqueda de la humanidad y digamos, lo que llegan a ser los iluminados, que son pocos y muchos son falsos, ¿no? Muchos hablan desde esto, hablan como sabios, pero en realidad no lo son. Entonces, bueno, evidentemente no es algo que sea sencillo, es nuestro camino, buscar cómo ir desprendiéndose de los miedos, de todo el otro que nos impide llegar ahí. Bueno, gracias María Abril, que dice que lindo escucharte. Lisette dice, buena madrugada, un abrazo grande desde Italia. Bueno, qué lindo, hoy estamos muy, muy internacionales. Bueno, muchas gracias a vos por participar. Bueno, gracias Mauro. Saludos desde Avellaneda. El no cortar cadenas y deja avanzar, dice Cecilia. Hola Ludmila. Bueno, seguimos. Hay gente que sigue sumándose, que sigue saludando. Bueno, a ver, vamos a seguir un poco con algunas de las frases que preparé acá y separé. La ley de la atracción. Algo muy interesante también, cómo aparece la ley de la atracción en el Nuevo Testamento y en las palabras de Jesús y también en las palabras de los evangelios no canónicos, que muchas veces tienen el conocimiento que fue prohibido por la iglesia. Dice, por ejemplo, entonces te digo, pregunta y te será dado, busca y lo encontrarás, toca y la puerta se abrirá para ti. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo esto de que si uno tiene su mentalidad enfocada, las cosas van a aparecer, finalmente. Y esto se conecta bastante con esto que hablamos del viaje del héroe. Uno se pierde cuando deja de intentar, cuando uno tiene como objetivo claro cambiar, por ejemplo, esto que hablamos recién, reconectar con esos estados que no son posibles, entonces en algún momento va a volver a aparecer. Hay que tenerlo claro mentalmente, no distraerse con otras cosas, saber que ese es tu objetivo de vida en este despertar apareció, es esto.
o cualquier cosa que vaya con la vocación de uno, lo que uno quiera lograr, bueno, hay que persistir y se logra. No se logra cuando uno duda, cuando uno no lo tiene claro, cuando uno no se atreve a hacer lo que hay que hacer para lograr estas cosas. Entonces, fíjense cómo está ahí este conocimiento tan hablado hoy en día. Otro, lo que entra por la boca del hombre no lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. ¿Y qué es lo que sale de su boca? Esto, fíjense, está diciendo no es lo que comemos o lo que sí, claro, nos puede intoxicar y demás, pero está diciendo no es eso lo que lo hace impuro, es lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca son tus palabras. Y tus palabras están creando realidad. Lo que vos hables y digas sobre tu vida, el mundo, está creando realidad. Entonces, por ejemplo, tomando lo que hablamos antes, si uno dice, estoy enfermo, estoy mal, estoy dolorido, y te quedas en eso, esa es la realidad que estás creando, y esa es la realidad que te contamina, porque empezás a creerte eso que hablas, eso que le decís a los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque, bueno, lo que decimos, lo que le decimos a los demás, crea realidad. Entonces, cuando transmitimos también algo que realmente sentimos, algo profundo, también crea realidad porque modifica al otro y nos modifica a nosotros. Otra más. Bueno, las decisiones de Dios son misteriosas, pero siempre a nuestro favor. De nuevo, esto tiene que ver con, por ejemplo, las señales, ¿no? Las cosas que nos pasan y el misterio de las cosas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve este problema? ¿Por qué esto se rompió? ¿Por qué me tuve que cruzar con esta persona? Si vivimos en la visión materialista que tenemos, que leemos en los diarios, bueno, mala suerte, qué desgracia, pobre, que yo estoy o desde una visión más supersticiosa, ¿no? Estoy engualichado, todo me pasa a mí. Bueno, esto te está diciendo, hay un mensaje ahí. Entonces hay un mensaje para cualquiera de los lados. Si están pasándote cosas buenas, vas bien, vas encaminado. Esto te está diciendo, sí, es por acá y este es el premio. El universo te está respondiendo a eso. Ahora, si te pasan cosas, si te trabas, si aparecen obstáculos, si aparecen problemas, hay algo que no estás viendo en lo que vos querés lograr. Entonces uno dice, quiero que me pase esto, quiero esto en la vida, pero no pasa esto, hay problemas, hay accidentes. Bueno, eso te está diciendo, hay algo que todavía no estás viendo en lo que querés lograr. No es que no tengas que seguir intentando hacer eso, seguir teniéndolo como objetivo, porque estaba la frase anterior, el que busca encuentra de alguna forma. No, pero te está diciendo, si algo no sale, el universo te está acompañando. Y también tiene que ver con lo que hablamos en el viaje del héroe. Cuando uno está en ese camino de ir, de dirigirse, las cosas empiezan a pasar. Uno se mueve, dice, por ejemplo, a ver, voy a buscar trabajo, y por ahí escribís, mandás mail, pero lo decís, lo tenés en mente, y bueno, de repente aparece otra persona que te llama y te dice, che, ¿sabes qué? Tengo este trabajo y pensé en vos. No lo hiciste directamente, pero eso apareció. Y esto se confirma una y otra vez en la vida de las personas. Lo que pasa es que no le prestamos atención porque estamos muy tomados por una visión materialista donde no tiene sentido. El mundo es un Big Bang de que explotó algo y bueno, las cosas se fueron acomodando como bolas de billar y ese es el mundo y eso es lo que estudia la ciencia, ¿no? Lo que le falta ahí es sentido, inteligencia, el plan que pueda haber atrás. A ver. Dice Ada, la ciudad fue hecha por el hombre y la naturaleza es Dios puro, por eso te conecta mejor. Bueno, exacto. Sí, exactamente. Fue hecha por el hombre y fue hecha por la mentalidad del hombre, ¿no? Entonces también lo que construimos está completamente relacionado con cómo vemos las cosas. Entonces construimos cosas, edificios feos, grises, cuadrados, sin belleza, salvo la gente que puede pagar fortunas por esto, que es otro problema diferente. Entonces, bueno, esa ciudad transmite eso, y la ciudad es el compendio de las conciencias de todos, donde hay odio, crispación, ansiedad. En cambio, en la naturaleza está eso, esa energía en estado puro, el prana,
el que está en el maná, por ejemplo, está también mencionado en el Nuevo Testamento, esa energía vital que obviamente está mucho más disponible en la naturaleza. Entonces, claro, eso lo sentimos porque necesitamos eso para vivir, dicen todas las tradiciones. A ver, dice, sintonía de luz, tan cierto, y a veces lo que no se nos da es porque nos desvía hacia un lugar donde algo mucho mejor nos aguarda. Bueno, sí, a ver, esto obviamente puede volverse complejo, pero al menos en mi entendimiento, cuando nosotros queremos hacer algo y algo sale mal, bueno, hay que ver si eso otro que nos pasa nos puede llevar por otro camino, pero a lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer. Quizás es por otro lado, eso sí pasa, que uno dice, bueno, yo quiero viajar y bueno, entonces estoy ahorrando de esta manera y pasa algo, te roban. Bueno, no quiere decir que no tengas que viajar, pero quizás quiere decir que va a ser eso conseguido por otro lado. Entonces, sí, ojo con esto de las señales que hay. Como perdí la plata, entonces quiere decir que no tenía que viajar, porque eso es como perder poder y estar a merced de un mundo que, bueno, a ver si me pasa algo que me dice no. Entonces lo que querés no, y al final eso nos confunde más, nos deja más víctimas ahora del universo. Entonces tenemos que entender que nosotros influimos en eso y si eso nos está volviendo, sí, nos dice algo que hay que corregir, pero no o que quizás lo que estamos buscando no es algo realmente profundo de corazón. Puede ser que venga más del ego, pero si no, bueno, hay que seguir buscando entonces lo que queremos y el cómo, como dice la ley de atracción, aparece de otras formas. Bueno, dice Clau, empecé a ver las actitudes de la gente negativa y cuando caí en el ego, caí en picada, es difícil manejar el ego. Sí, exactamente, no hay que preocuparse ni asustarse por eso, porque es lo que va a pasar. Simplemente ahora tenés otro criterio diferente para también analizar las cosas desde ese estado, ¿no? Y eso empieza a aflojar al ego, empieza a hacerle perder fuerza en sus reacciones. A ver, dice María. ¿Cómo se hace con una abuela de 90 años que no se deja ayudar y uno queda con culpa? ¿Cómo se trabaja esa culpa? Bueno, este es un tema muy, muy presente, muy recurrente. Lo he contado en distintos programas, también te invito a ver programas anteriores. Pero bueno, básicamente siempre nos encontramos con lo mismo. Uno hace y ofrece al otro, ofrece la ayuda. Esto también lo podemos relacionar. Si uno ve y lee la historia de Jesús, él va y al que es cabeza dura, al que no entiende, le da duro, lo critica, al que está queriendo aprender lo desafía, pero al que no, dice compasión, como dice en esa escena famosa de la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Está diciendo, están en otro estado de conciencia y en su estado de conciencia es destructivo, están dañando a los demás, entonces perdónalos por eso, porque ese es su estado de conciencia y esa violencia es la que va a vivir esa misma persona que la ejerce para sí mismo. Ahora, con el que quiera aprender, sí, exigile, pedile más. Y esto en la vida nos pasa todo el tiempo. Si alguien quiere cambiar, ayudémoslo. Si alguien toma la ayuda, démosle todo lo que podamos. Obviamente dentro de nuestros límites. Ahora, el que no quiere, bueno, uno hace, uno ofrece y más no podemos hacer, porque la conciencia es un viaje personal. Tenemos muchos compañeros, podemos aprender de todos los demás, pero digo, la conciencia está en todos los niveles, ¿no? Conciencia de que estoy enfermo y a ver, me quiero curar o no, es algo que depende de cada uno. Y si uno llega hasta ese límite y no quiere, bueno, uno va y se va a ir a pelear con eso, a forcejear y a querer hacer las cosas por el otro y eso no funciona. En todo caso, lo que hay que hacer ahí es decir, bueno, yo estoy, pero no estar ahí encima. Cuando quieras, acá estoy. Dejar a ver si algo se despierta en el otro, porque si no se despierta, nosotros no lo podemos crear de la nada eso. Laura dice, por primera vez veo otro programa muy interesante, saludos de Uruguay. Bueno, gran saludo de Uruguay y bienvenida acá al portal. Dice Ana, buenas noches, estarán bien focalizados los puntos cardinales de la vida, exactamente. La grieta sería que las dos posiciones ven cosas distintas. Bueno, muy buena pregunta. Supongo que te estás refiriendo al término este que se habla de
digamos, popularmente acá en la política, ¿no? En Argentina, si no estoy entendiendo mal. Bueno, sí, por supuesto, es un nivel de conciencia, ¿no? Es un nivel de conciencia que justamente Jung, por ejemplo, habla de cómo, no solo Jung, pero Jung es como unos puntos centrales de su enseñanza, de cómo uno tiene que integrar el volverse sabio, que él le llama el estado de actualización del sí mismo, es integrar las diferentes posiciones. Y esto también se conecta cuando la famosa frase también de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio ojo. ¿Qué nos está queriendo decir todo el tiempo? Proyectamos, miramos al otro y vemos los defectos en el otro. Queremos que solo el otro sea defectuoso, así nos vemos bien a nosotros. Y esto pasa en todos los órdenes de la vida y obviamente se va a reflejar en lo social. Odio al otro, lo culpo de todos los problemas que tenemos, pero yo soy parte de eso, yo soy parte de ese sistema también. Entonces, nunca puede ser que todo el bien esté en un lado y todo el mal esté en el otro. Eso es artificial. Y esas disputas se alimentan justamente en la fuerza de querer culpar al otro. Y esto nos pasa todo el tiempo en la vida, cuando señalamos, cuando vemos y queremos ver el defecto en el otro, nos estamos alejando, y este también es el mecanismo de la proyección que lo detectó Freud. Vemos en el otro lo que no queremos ver en nosotros. Entonces vemos la violencia en el otro, el egoísmo, la estupidez, y no queremos reconocer que nosotros tenemos eso. Para integrar, para realmente trascender, que el ego primero se fortalezca y después empiece a aflojarse, tenemos que verlo primero nosotros, tenemos que ver nuestra propia oscuridad, tenemos que ver nuestro propio pecado que nos va a alejar de ese estado de paz y de tranquilidad. Si yo estoy lleno de odio y no lo quiero ver y veo el odio en los demás y acuso a los demás de violentos y demás, voy a tener excusas, voy a tener chivos expiatorios, pero el odio en mí va a seguir estando. Voy a creer que si el otro desaparece, si lo logro destruir, va a estar todo bien, y eso nunca pasa, porque lo que está dentro no se va de esa manera. Al contrario, después queda el vacío de, bueno, ahora no tengo a quién pegarle, y entonces ahora qué hago con todo lo que me pasa. Bueno, sí, dice Cecilia, es la gente que nos rodea que a veces nos lleva a ser negativos, exactamente, ese es como el estado mental, la Matrix, lo que creas lo creas, dice Ada. La culpa también es ego, pregunta María. Bueno, ya estamos terminando, pero bueno, voy a responder un poco esta última pregunta. Las demás me las voy a guardar. La culpa es ego en el sentido de que la culpa viene del registro de que hacemos daño y también de nuestras propias partes destructivas, ¿no? A veces sabemos que hacemos cosas mal, que hacemos cosas por nuestro beneficio perjudicando al otro, o que hacemos cosas para que al otro le vaya mal, o para que al otro le salgan mal las cosas y disfrutamos eso, tenemos esa parte, y sí, es una parte del ego que también hay que reconocer esa parte que tenemos destructiva, negativa, o que quiere cosas, que quiere todo para uno, para poder decir, bueno, asumir responsabilidades, que es diferente de la culpa. La culpa sirve, sí, para no, para ponerse límites, pero después el crecimiento está en asumir responsabilidad. Sí, yo hice esto. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo reparar? ¿Puedo cambiar algo de eso? ¿Puedo ser diferente para eso? Si no, después ya simplemente queda como un lamento que también nos queda y nos traba ahí. Así que bueno, obviamente como me imaginaba que había un montón de cosas, lo retomaremos porque la idea un poco de esto es, en distintos programas, traer esta sabiduría, comparar las distintas sabidurías y ver cómo todo esto se conecta en algo que, de nuevo, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con este camino que todos podemos recorrer. Tenemos que quererlo y tenemos que enfrentarnos a muchos de esos obstáculos que nos va a poner nuestras propias limitaciones, pero ahí está, ¿no? Cuando se llega, aparece, ¿no? Ese reino de los cielos que a veces conectamos, aunque sea momentáneamente, pero para saber que está ahí, en este plano o en otros, que eso existe y que, bueno, nuestro camino nos está llevando a eso, ¿no? Más lento o más rápido, pero hacia ahí estamos queriendo ir. Bueno, así que muchas gracias por acompañarme, a todos los que estuvieron por primera vez y a la gente querida que está siempre. Y nos vemos la semana que viene en el portal.
Hasta luego.